Bueno, ante todo, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en la cual van a presentar la siguiente exposición. Mi nombre es Richard Darwin Pasacruz, estudiante de la Facultad de Derecho del curso Criminología y Victimología del segundo año de Derecho. El tema a tratar el día de hoy es la tercera escuela, o como diría en italiano, la terza escuela. Esto también denominado la escuela del positivismo crítico o la escuela crítica, ¿no? Bueno, esta tercera escuela tiene sus inicios a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿no? Su ubicación histórica hizo que se viera fuertemente influenciada por las escuelas tanto clásica como escuela positivista, ¿no? A raíz de que se puede decir que esta tercera escuela es una escuela ecléctica, ¿no? Que toma muchas de las cosas de la escuela clásica y que también toma muchas cosas de la escuela positivista, ¿no? Esta escuela surge en Italia, ¿listo? Teniendo principales representantes a Limena y Carnevale. Cabe hacer una pequeña precisión de que en Alemania, también existió una tercera escuela que coincide básicamente con muchos de los principios de la escuela italiana, ¿no? Bueno, como les decía, los representantes más saltantes o más resaltantes, entre ellos tenemos a Bernardino Alimena, que nació en 1861 y falleció en 1915. Alimena fue un abogado y fue político italiano, ¿no? Una vez graduado en leyes, enseñó en la Universidad de Cagliari como en la Universidad de Modena, ¿no? Donde permaneció por mucho tiempo, un aproximado de 15 años. Alimena nos dice lo siguiente, ¿no? Respecto a los principios de derecho penal, habla que fundamentalmente nos dice que la situación social del individuo implica mucho, ¿no? Antes de cometer un delito, ¿no? Como una premisa de Alimena. También nos indica que en la antropología el hombre que tiene ciertos sentimientos de inferioridad de tipo tanto genérico como orgánico, de una u otra manera está condicionado a cometer ciertos delitos. Ahora, respecto a la sociología criminal nos dice que la costumbre y las leyes están implicadas dentro de un código positivo. ¿Listo? Está positivizado. Entonces, la vulneración de estas o la infracción o la violación, no por el individuo, se da básicamente por la miseria en la que él se encuentra. Ahora, tenemos a Emanuele Carnevale, ¿no? Emanuele Carnevale nació en 1861 y falleció en 1941, ¿no? Carnevale estudió en la Universidad de Messina, donde se licenció en 1884. Es autor de numerosos artículos y textos en lo que es en tema de derecho penal, pero hay un articulado que es pieza fundamental en esta teoría, ¿no? Que es un artículo manifiesto denominado Una terza escuela de distrito penale en Italia, ¿no? Que fue publicado en 1891. Ahora, como les decía, esta escuela ecléctica del positivismo crítico o escuela crítica surge de este conflicto, de este encuentro de posturas entre la escuela positivista y la escuela clásica, ¿listo? Entonces, para un mejor entendimiento vamos a ver lo que dicen estas teorías tradicionales, ¿no? La escuela clásica, ¿cuáles son los postulados, premisas principales de cada una de estas teorías? La escuela clásica nos dice que no hay una utilidad en la imposición de las penas, ¿no? Respecto a un individuo infractor o que haya cometido un tipo de delito, ¿no? Existe acá básicamente lo que es un afán de retribucionismo, ¿no? También prioriza lo que es el delito por sobre el delincuente. No busca tanto las causas del delito, ¿listo? Y también para la escuela clásica existe un libre albedrío del delincuente, ¿no? O sea, el delincuente sabe muy bien lo que está bien y lo que está mal, y aún así infringe las normas o decide cometer un delito. ¿Listo? Y también en el aspecto de la sanción, aplica un método deductivo, ¿no? En tanto la escuela positivista, la escuela positiva, indica lo siguiente: la escuela positiva sí le da una utilidad a la pena. También existe lo que es una prevención especial del delito. También existe lo que es una readaptación del criminal. Acá ya se ve esa diferencia entre lo que dice la escuela
clásica, ¿no? Acá se le da más prevalencia al individuo o al delincuente que al delito, ¿no? Busca e investiga cuáles son esas causas del delito. También, en contraposición a lo que dice la postura clásica, niega lo que es el libre albedrío del individuo. Atiende, por lo tanto, atiende tanto lo empírico como lo fáctico, ¿no? Mediante hechos que sean comprobables. Aplica tanto penas como medidas de seguridad. Y el método para la imposición de la sanción es el método inductivo. Ahora vamos a pasar a ver cuáles son los postulados, las premisas de la tercera escuela. ¿Listo? La tercera escuela toma, por ejemplo, la tercera escuela niega lo que es el libre albedrío. Nos dice también de que el delito es un hecho individual y social. Acá ya viene conglomerando lo que postula la escuela clásica cuando la escuela positiva, ¿no? Existe también en la tercera escuela un interés por el delincuente que va por encima de lo que es el delito, ¿no? Señala también, toma lo que es la postura de la escuela positivista, las ventajas de cuáles son las ventajas de usar el método inductivo para la imposición de una sanción. Adopta la investigación científica del delincuente. También considera que existe una responsabilidad moral. ¿Listo? Otra postura es la que distingue entre los imputables tanto de los inimputables, ¿no? Y por último plantea una reforma social como deber del Estado. Ahora, ¿qué nos dice la tercera escuela respecto al delito, no? Nos dice la tercera escuela básicamente que el delito es un fenómeno complejo que contiene causas sociales, ¿no? Y este delito, ¿cómo se combate? Se combate solucionando la problemática social en primer término, ¿no? Indica y es un tanto, le da mucha prevalencia a esto porque nos dice de que en tanto no se solucione la problemática social, en tanto no se solucionen esos inconvenientes, el delito va a seguir persistiendo y va a seguir existiendo, ¿no? Ahora, y para agarrar más fuerza a cómo ve la tercera escuela del delito, nos dice de que el delito tiene una respuesta, o la respuesta del delito, de dónde se origina el delito, está en el desorden que existe en la sociedad. Bueno, ahora, ¿cómo se conoce, cómo se entiende entonces la tercera escuela, ¿no? La tercera escuela se debe entender de la siguiente manera, ¿no? La tercera escuela es un movimiento ecléctico italiano, ¿no? En la que se admite principios tanto clásicos como positivos simultáneamente, ¿no? Esta escuela ve al derecho penal como una ciencia independiente, ¿no? Ahora, esta teoría combate bastante lo que es la teoría del delincuente nato que postulaba Cesare Lombroso, ¿no? en sus textos. Además de ello, clasifica tanto los sujetos de los sujetos activos del delito en imputables como inimputables, ¿no? Precisa además que el castigo, la pena, se aplica a los imputables y a los inimputables se les aplica lo que son las medidas de seguridad. Ahora, ¿cómo ve la tercera escuela lo que es la pena, ¿no? Para la tercera escuela, la pena tiene un carácter de coacción psicológica, ¿no? A la que la población, la sociedad debe de temerle, ¿no? Vas a cometer tal delito, se te va a sancionar con tanta pena, ¿no? Y hace una coacción psicológica porque a la temeridad, al miedo de que si cometo esto voy a ir preso o voy a tener esta sanción, ¿no? Domin nos dice de que la pena es y ha sido creada para la defensa de la sociedad. ¿Listo? Bueno, obviamente posee una capacidad intimidatoria, ¿no? Para que los sujetos que se encuentren dispuestos o tengan esa predisposición a delinquir no lo hagan. Por lo tanto, tiene un carácter, acá se está viendo lo que es el principio preventivo, el cual se ve plasmado en nuestro Código Penal, ¿no? Ahora, ¿cómo ves la sanción la tercera escuela? Como les dije hace un momento, diapositivas atrás, la sanción para la tercera escuela distingue a los sujetos activos del delito entre imputables e inimputables, ¿no?
A los imputables se les sanciona con penas. A los inimputables se les sanciona con medidas de seguridad. A los imputables las penas son aflictivas, causan dolor, causan pena, causan tristeza, mientras que en tanto las medidas de seguridad no causan esos sentimientos, ¿no? Bueno, ahora, la escuela ecléctica de la criminología. Bueno, dice que la tercera escuela hace una distinción clara entre lo que son las disciplinas que se dedican a lo empírico de aquellas de las que se dedican a lo jurídico. Hace una distinción. ¿Listo? Por lo tanto, nos habla de los factores del delito. Y en los factores del delito considera que hay factores internos, denominados también endógenos, o factores externos, denominados exógenos, ¿no? Y también hace una distinción entre las clases del delincuente. Existe lo que es el delincuente habitual, el delincuente ocasional y el delincuente anormal, ¿no? Ahora, para terminar, una crítica o la crítica que se le hace a la tercera escuela es de que a lo largo del tiempo pues ya no posee características propias para formar una escuela, ¿no? Y esto se ve a razón de que, ¿no? A que como ha habido nuevos desarrollos en lo que es la escuela criminal positiva, dadas ciertas definiciones, diferenciaciones y distinciones que se han efectuado en el seno de la escuela clásica, por lo que la tercera escuela ya no cuenta con esas características, ¿no? Como les dije. Entonces, ya deviene en no usable lo que es esta teoría, puesto que la escuela clásica como la positiva han adoptado ya ciertas posturas o han actualizado sus principios. Entonces, esa sería una de las críticas que se le hace básicamente a la tercera escuela. Bueno, agradecerles. Bueno, acá me voy a permitir un par de minutos más para, bueno, ustedes conocerán lo que es mejor que yo el caso de Jeffrey Dahmer, un asesino serial, ¿no? Allá en Estados Unidos, que apareció entre los años 80 de Estados Unidos, el cual existe una serie en Netflix que ustedes no han podido ver o la pueden presenciar para que más o menos le demos un estudio criminológico al porqué de los delitos aberrantes que Jeffrey Dahmer cometió. Y bueno, ¿no? Jeffrey Dahmer, una persona que ha cometido cerca de más de 20 asesinatos, ¿no? Inclusive ha cometido canibalismo, entonces, el cual fue sancionado a cadena perpetua no sé por cuánto tiempo. Esta persona de niño, pues, de acuerdo a lo que voy a observar, apreciar, una de la misma serie, pues era un niño normal, ¿no? Hasta los 7, 8 años, y un niño que vivía su niñez como cualquier otro niño lo vivió, ¿no? Pero a partir de los 7, 8 años era como que empezó a ver y a tener interés por animales muertos, por insectos, ¿no? Empezó a tener interés por los insectos, insectos ya muertos, los juntaba, los recolectaba y los guardaba, ¿no? Y así poco a poco, ¿no? Ahí podemos ver ahí podemos ver, eso sería una cuestión de estudio, ¿no? De cómo es que empezó un niño, ¿no? De esa edad, empezó a ver esas cosas o a tener ese interés. Posterior a ello, ya cuando pasó a los 14, 15 años, ya empezó a surgir en él una serie de sensaciones. Esto que obtuvo a los 7 años, ese interés a los 14, 15, ya se interesó por animales muertos, animales diseccionados, animales que les faltaba alguna extremidad, que hayan sufrido un accidente en la carretera, y los juntaba y los recolectaba y los empezaba a abrir para ver lo que tenían dentro, ¿no? Existía ya un interés un poquito más fuerte respecto a seres, seres inertes, ¿no? Entonces, y también acá le empezó a surgir el tema de la homosexualidad, porque empezó a ver a los compañeritos y, bueno, sentía una atracción sexual por lo que son los hombres, ¿no? Entonces, hasta que en un momento, después de ello, ya se metió a estudiar a una universidad allá en Estados Unidos y, bueno, empezó, como le digo, les mencioné, a tener esa atracción más por los varones, o por ese sentido homosexual. Y esta persona, pues, poco a poco, en ánimos de poder suprimir
estos sentimientos que tenía por los varones, o estas sensaciones de querer hacer estas cosas, empezó a tomar bastante alcohol, empezó a drogarse, ¿no? Bueno, hasta que se salió de ese lugar, no terminó la carrera, no terminó sus estudios, se dedicó a trabajar, y de ahí pues encontró cierta libertad, ¿no? Bien, en ese momento, en ese tiempo, el señor Dahmer vivía con su abuela, entonces, pero aún así, en ese momento él empezó a sentir una atracción por un joven al cual le veía siempre todos los días pasar, ¿no? Haciendo actividad física, ¿no? Con un polo corto, entonces él tenía ese interés de hablarle, entonces no lo podía hacer, ¿no? Hasta que en un momento se le acercó, le habló y lo golpeó, ¿no? Lo golpeó, y creo que ahí fue su primer asesinato que cometió, ¿no? Porque él lo mató y luego se lo llevó a la casa, al cual enterró en el jardín de la casa de su abuela, ¿no? Entonces, ante el temor de que sea descubierto, ante este temor, lo que hizo Dahmer fue lo siguiente, y para poder suprimir esos sentimientos que ella tenía, recurrió a un centro de estética, si no me equivoco, en el cual compró un maniquí, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que quería era lo siguiente, lo que quería era que esa persona o ese varón se quede con él toda la noche, digámoslo así, ¿no? Entonces sabía de que si salía con un chico, este chico pues obviamente en algún momento se iba a ir, pero él para poder suprimir esta situación, lo que hizo fue comprar un maniquí, ¿no? Y lo tuvo en su casa, ¿no? Siempre lo tenía en su casa, en la casa de su abuela. Hasta que su abuela se percató de esto, le comunicó a su señor padre, y su señor padre, bueno, tomaron la decisión de que se vaya, ¿no? Este maniquí. Entonces, de ahí el señor Dahmer se va a vivir solo. Y una vez que está viviendo solo, logra por fin desencadenar todos esos deseos, eh, todo lo que se reprimió como hombre, lo logró sacar, ¿no? Y es así, ahí cuando el señor Dahmer efectúa todos los asesinatos que ha efectuado, ¿no? Recurría a fiestas de gays, conversaba con un chico, lo llevaba a su casa, lo drogaba, lo golpeaba, lo asesinaba, lo diseccionaba, y el señor inclusive tenía sexo con esta persona ya muerta, tenía sexo, sentía placer al tener relaciones sexuales con esta persona, con este ser inerte, y así fue que por muchos años estuvo asesinando personas. Y hay una curiosidad acá: las personas que básicamente asesinaba eran de raza negra, ¿no? Que eso en su momento pensaron que era un tema de racismo, ¿no? Entonces, pero no, el señor Dahmer, tenía una atracción por esas personas de ese color, nada racista, pero efectuó una serie de asesinatos que conmocionaron a la población de Estados Unidos en los años 80, 85, si no me equivoco. Entonces, acá podemos ver, ¿no? De una cierta manera cuáles los factores tanto internos como externos, ¿no? En este caso los factores internos, los deseos del señor Dahmer; los factores externos, ese interés ¿cómo se llama? Por diseccionar o por juntar animales, ¿no? Y eso se ve trasladado a lo que es todos los delitos que el señor Dahmer cometió, ¿no? Entonces, en un análisis ya de cada uno de nosotros como estudiantes, nosotros tenemos que entender que el delito, existe una función preventiva siempre, pero también entender cuáles son las causas de una persona para que delinca, ¿no? Ya no tanto tomar esas teorías como la de César el Lombroso, que existe en predeterminación física, ¿no? Para que una persona pueda asesinar, ¿no? Tenemos que también nosotros hallar una postura en la cual entendamos que existen factores internos y factores externos para que los delincuentes o los individuos sean susceptibles de cometer cierto delito. Y es parte y es una función del Estado saber comprender y prevenir y ejecutar políticas de Estado para que esta situación no se repita, ¿no? Entonces, se tiene que haber un trabajo conjunto, unificado entre todas las instituciones del Estado, inmiscuidas en lo que es el tema de los delitos, ¿no? Y siempre andar preocupados por cómo un niño, una persona joven, se va desarrollando en su vida, puesto que, como vemos en el caso de Dahmer y todas las exposiciones anteriores también han mostrado
ciertas posturas o cómo personas han sido producidas a cometer delitos. Entonces tenemos que estar siempre nosotros pendientes de cómo es criado un hijo. Siempre estar pendientes y ser cuidadosos ante cualquier síntoma o síntoma de alerta, que nos vean, que nos digan que de repente un niño está asumiendo o está interiorizando conductas que no debes, que no son correctas y que quizás más adelante pueden conllevar a que esta persona sea un asesino, sea un delincuente potencial. Entonces hay que estar muy pendientes de ello, ¿no? Y de mi parte, agradecerles a la clase por la atención y agradecerles a toda la población que vaya a ver el video. Espero que les haya servido un poco la exposición. Nada, agradecerles y muchas gracias.